Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar. Voy a compartir las diapositivas para que podamos empezar la clase del día de hoy. Muy bien, hoy empezamos la semana 13 para el caso de la unidad didáctica producción de cuyes y conejos y vamos a continuar viendo lo que es el manejo de la alimentación, ¿verdad? Ya como hemos visto anteriormente, nosotros ya vimos acá gran parte de lo que es la alimentación, hemos visto ya lo que es el aparato digestivo, hemos visto lo que son requerimientos nutricionales y hoy vamos a ver lo que son insumos, qué insumos alimenticios utilizamos para que nos dé el aporte de proteína, de energía, de minerales, de vitaminas, de fibra que estas especies necesitan para poder sobrevivir, para poder cumplir sus funciones vitales y para que se puedan desarrollar con éxito, ¿verdad? Las crianzas. Estamos hablando específicamente de los cuyes y los conejos, ¿verdad? Entonces tenían una similitud bastante en lo que era el aparato digestivo, lo que son requerimientos nutricionales, pues cada especie tiene sus propios requerimientos nutricionales, ¿verdad? En base a la etapa fisiológica en la que se encuentran o en la edad de crianza, ¿verdad? Como les decía, en un inicio tienen un tipo de requerimientos, en otra parte del crecimiento ya cuando están jóvenes, cuando están adultos o cuando están en fase reproductiva o de repente en un periodo de lactancia o en un periodo de gestación, sus requerimientos son diferentes, ¿verdad? Entonces, esos tipos de requerimientos que estos animales exigen para su normal desarrollo, pues ya lo vimos la semana pasada. Esta semana nos vamos a dedicar a ver cuáles son esos insumos que a mí me proporcionan esos requerimientos que el animal necesita. Y como no son animales herbívoros, pues generalmente su alimentación se basa en lo que son hierbas o vegetales, ¿verdad? Les mandé un video donde se podía observar qué tipo de alimentación consumen, ¿verdad? Qué tipos de forraje específicamente, qué tipos de malas hierbas que también son nutritivas para el caso de ellos. De repente en mi cultivo yo lo considero como una mala hierba, pero para el caso de lo que es este alimento para este tipo de animales, tanto para los cuyes y para los conejos, pues sí son alimentos que favorecen su alimentación, ¿verdad? Entonces, dentro de ese video, ustedes podían observar muy bien, por ejemplo, cuál era el consumo promedio de alimento por animal por día, ¿verdad? Ahí me especificaba, es un video de acá del Perú, de Linia, ¿verdad? Una realidad muy cercana a nosotros, qué cantidad de concentrado consumen los cuyes, ¿verdad? Entonces dependía muy bien también del tipo de alimentación o del plan de alimentación que nosotros tengamos, ¿verdad? Nosotros podemos alimentar simplemente con forraje, nosotros podemos suplementar con algún otro alimento o podemos hacer una alimentación en base a concentrado nada más para un proceso de engorde, lograr pesos más rápidos, ¿verdad? Y llegar al mercado con los pesos ideales y en el tiempo que nosotros ya habíamos programado hacer, ¿verdad? Entonces, también veíamos, como les decía, las malezas que nosotros lo podemos utilizar como alimento en los cuyes. Entonces, todo eso ustedes lo pudieron observar en el video y debían haberme mandado las respuestas al WhatsApp. Muy bien. Entonces, en cuanto al sistema de alimentación, normalmente la alimentación siempre va a ser en base a forraje. Y los forrajes normalmente siempre están divididos en lo que son gramíneas y en lo que son leguminosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las gramíneas me dan energía y las leguminosas me proporcionan proteínas, ¿verdad? Muy importantes en que yo también tenga que contrarrestar cada una de ellas, un porcentaje de cada una de ellas que corresponde, ¿verdad? Mientras que yo doy el doble de gramíneas, las leguminosas suelen ser menos. ¿Por qué? Porque las leguminosas producen siempre timpanismo a los animales, ¿verdad? Es decir, que el estómago se llene de gases y que de repente, si no lo logro controlar, puede ser que mis animales puedan morir por esta causa, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo tengo que tener bastante cuidado cuando yo proporciono el forraje. El forraje también es un insumo alimenticio que tiene ciertos nutrientes, por eso es que los cuyes o los conejos lo consumen, los animales herbívoros también como el vacuno, como el ovino, como el caprino, ¿verdad? Son animales que basan parte de su alimentación en lo que es forraje, ¿verdad? Porque estos tienen nutrientes, ¿verdad? Como les decía, hay algunos que son proteicos, hay algunos que son energéticos, ¿verdad? Hay algunos que incluso tienen
proporciones de vitaminas que les van a servir para la alimentación de los cuyes o de los conejos, ¿verdad? Entonces, el forraje es la fuente principal de nutrientes y asegura la ingestión adecuada de vitamina C, ¿verdad? Entonces, los forrajes contienen vitamina C. Es importante indicar que con una alimentación baja de forraje no se logra el mayor rendimiento de los animales. ¿Por qué? Porque no llega a cubrir pues todos los requerimientos, ¿verdad? De repente tiene un requerimiento de 19% de proteína, pero así yo le dé 2 kilos de forraje, pues no me van a cubrir esa proteína porque es un alimento deficiente en proteína. Entonces no va a llegar a cubrirme el requerimiento que tiene el cuy o el conejo, ¿verdad? Entonces son alimentos muy voluminosos que de repente van a satisfacer y llenar el estómago del cuy o del conejo, pero no va a cubrir los requerimientos. Entonces voy a ver un animal que se llena mucho de fibra, pero que no está cubriendo lo que es proteína para que le ayude a crecer o lo que es energía para que pueda cumplir todas sus funciones necesarias. Entonces los forrajes, ¿a qué nosotros llamamos forrajes específicamente? Entonces los forrajes son plantas o parte de estas plantas, ¿verdad? Lo que es el área vegetativa de las plantas. Pueden ser cultivadas o de repente no necesariamente cultivadas, ¿verdad? Las nacen por sí solas, ¿verdad? Como los rastrojos también de repente del cultivo que nosotros cosechamos ya y se quedaron ahí, también podemos utilizarlos como alimento, ¿verdad? Entonces, estos forrajes se utilizan en la alimentación de los cuyes. Pueden ser pastos de leguminosas, pueden ser pastos de gramíneas e incluso las malezas, como les decía. O también puede ser que estos sean transformados como un heno, un ensilaje, ¿verdad? Entonces yo hago la transformación de estos alimentos y también pueden ser aprovechados por estos animales, ¿verdad? Entonces el heno, yo qué es lo que hago, lo hago secar sin presencia con presencia de sol o sin presencia del sol, ¿verdad? Hasta que se deshidrate y pierda completamente la humedad, ¿verdad? Entonces puedo darle como, bueno, sí lo puedo dar, pero tengo que facilitarle con otro producto que lo haga digerible. Normalmente la melaza es un producto que hace digerible el heno. El ensilado es simplemente la marchitez del forraje, ¿verdad? Pasa por un proceso de secado, pero no llega a perder completamente toda la humedad ni secarse. Aún mantiene la proporción verde de las plantas, el color verdoso, ¿verdad? Pero ha perdido parte de la humedad. Este alimento también puede darse como ensilado. Dice, el cuy es un animal herbívoro altamente eficiente en la conversión de forraje en carne, ¿verdad? Él muy, muy fácilmente convierte ese forraje. ¿Por qué? Recuerden que ellos tienen ciegos cuando vimos lo que era el aparato digestivo, ¿verdad? Y ese ciego es capaz de transformar mucha cantidad de fibra en nutrientes que el cuy o el conejo necesita, ¿verdad? Entonces por eso es que ellos podrían alimentarse toda su vida con forraje. Van a lograr pesos, pero van a lograr esos pesos con una demora. Van a demorar más para alcanzar los pesos que requerimos, ¿verdad? Si es que simplemente nos alimentamos a bases de forraje. Su rendimiento está determinado por la calidad y cantidad, ¿vale? Mezclas forrajeras de leguminosas, gramíneas y hortalizas, si es que fuera el caso y ellos también consumieran, ¿verdad? Entonces, eso depende mucho de la calidad. Recuerden que cuando hablamos de pastos, también tenemos que hablar de calidad de pastos, ¿verdad? Un pasto puede crecer por ahí, pero no cumple los requerimientos, o sea, no tiene los niveles de proteína, de energía, de verdad, que os pueden ser hasta tóxicos de repente para el animal. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos esta calidad de pastos. De repente, cortando uno de estos pastos, se fue una de esas hierbas que son tóxicas para ellos, para su alimentación, y voy a terminar enfermándolos más bien. Entonces es muy importante que nosotros observemos esta calidad de pastos, que cultivemos un pasto de buena calidad, porque de nada sirve que yo le dé un pasto mucho y de repente lo corté cuando estaba muy tierno el pasto y aún no tiene la cantidad de nutrientes suficientes para que les pueda transmitir en el alimento a los cuyes o a los conejos. O de repente lo corté en una etapa en que ya pasó donde yo debería cortarlo, su tiempo de uso. Pasó ese tiempo y el forraje ya se puso muy fibroso y el cuyo, el conejo ya no puede aprovechar al 100%. Entonces todos los forrajes tienen un tiempo para que nosotros los cortemos y pueden ser aprovechados para el cuyo. Si los cortamos en menos tiempo, va a tener mucha más cantidad de agua y menos nutrientes. Si lo cortamos fuera de ese tiempo, cuando ya pasó mucho tiempo, va a ser demasiado fibroso y el animal no lo va a consumir.
¿verdad? Y si consume, de repente consume las hojitas nada más, lo que está más suave, y lo que está tallo no, ya no lo va a consumir porque está demasiado fibroso. Entonces, hay que tener cuidado cuando hablamos de calidad de pasto, de que el pasto sea bien cultivado y que lo cortemos en el momento indicado. Esta alimentación no es muy recomendable debido al atraso en el engorde, ¿verdad? Entonces nosotros de repente lo podemos utilizar para engordar cuando no estamos queriendo sacar al mercado, de repente simplemente para un autoconsumo, para que nosotros lo aprovechemos, para un consumo familiar. De repente estos pues los criamos simplemente dándoles alfalfa, sacando el nudillo de por ahí de las malas hierbas, etcétera, etcétera. Pero si mi finalidad es comercializar, tener una ganancia con la crianza de estos animales, pues no puedo basar mi alimentación solo en forraje, ¿verdad? Porque no voy a alcanzar los precios que necesito, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a dar el forraje, nosotros debemos suministrarlo 2 veces al día. Normalmente el 30% del requerimiento en la mañana y el 70% en la tarde, ¿verdad? Si yo tengo que darles 10 kilos de alimento, voy a darles 3 kilos en la mañana y 7 kilos en la tarde, ¿verdad? Ahí tengo repartido en un 30% y en un 70% son los insumos de hierba o de forrajes que yo les tengo que dar. Muy bien, chicos, entonces hay que tener bastante cuidado en esto, ¿verdad? Hay que hablar, cuando hablamos de forrajes, hablamos de forrajes de calidad, ¿ya? Es muy importante que consideremos, si vamos a alimentarlo simplemente con eso, al menos que sea un alimento que le ayude a ganar al menos algo de peso a los cuyes o a los conejos. La alimentación de los forrajes normalmente se consume el 30% de su peso vivo, es lo que se recomienda, ¿verdad? Entonces, de repente, el cuy y el conejo pesan un kilo de peso y yo tengo que darle 30%, significa que yo le tengo que dar 300 gramos de forraje. Esos 300 gramos de forraje yo se los voy a repartir tanto en la mañana como en la tarde, ¿verdad? Le voy a dar de repente 100 gramos de forraje en la mañana y 200 gramos de forraje en la tarde. Y estoy cumpliendo con el 30% de su peso vivo. Lo que pesa el animal lo multiplico por 0.3. Recuerden, sacar promedios. Deben saber regla de 3 simple. Entonces, yo saco el 30% de lo que pesa el animal y eso es lo que yo le tengo que dar en forraje. Es lo que se recomienda. Ya es lo que se recomienda para el caso de los cuyos. Ahora, ese forraje que yo utilizo puede ser alfalfa, puede ser vicia, puede ser maíz forrajero, la avena, la cebada, el raigras, los rastrojos de cosecha, ¿verdad? Entonces, hasta los desperdicios de cocina para el caso de los cuyos o de los conejos utilizan las cáscaras de papa, las cáscaras de las arvejas, ¿verdad? De repente tenemos habas, por ahí las cascaritas de lava, todos esos, las cascaritas de los frijoles si estamos cosechando. Entonces, todos esos desperdicios de cocina también pueden ser utilizados en bienestar del consumo para los cuyos y los conejos, ¿verdad? Pero no recordemos muy importante esto, el porcentaje de que deben consumir de forraje para el caso de los cuyos, un 30% del forraje. Ahora, ese forraje puede ser una gramínea o una leguminosa, o puedo dividirle parte de gramínea y parte de leguminosa de esos 300 gramos que yo le tengo que dar, ¿verdad? Y cuánto tengo que darle en la mañana y cuánto tengo que darle en la tarde. Muy importante. Otra cosa, en el caso de lo que es alimentación con forraje, para alimentar a los animales después del corte se debe orear por 1 hora. Recuerden que siempre les he recordado esto. Si yo quiero evitar timpanismo, tengo que tener cuidado con la cantidad de leguminosas que le doy y tengo que tener cuidado cuando yo le suministro el pasto o el forraje. Recuerden que siempre un forraje, para yo dárselo, tiene que ser cortado un día antes o de la mañana anterior. De repente, si yo le voy a dar ese alimento en la noche, lo puedo cortar en la mañana. Si yo se lo voy a dar en la mañana, lo debo haber cortado en la noche anterior, ¿verdad? Entonces no puedo cortarlo ahorita y dárselo, porque eso sí va a tener un problema digestivo muy fuerte. Como les digo, se van a timpanizar, se va a hinchar tanto su barriga, no va a poder eliminar esos gases y va a terminar muriendo. Va a presentar cólicos muy fuertes donde ni siquiera va a querer comer, no va a querer comer porque ustedes van a ver su abdomen bastante hinchado. Entonces dice, recién cortado, caliente o fermentado porque provoca timpanismo y mortalidad. No se debe usar así. Ya no se debe usar así. O sea, yo recién lo corto, se lo doy, no. Ya, entonces, de igual manera tampoco con el rocío de la mañana. Cuando nosotros estamos en la sierra, normalmente la humedad de la mañana o el rocío de la mañana hace que el pasto se humedezca.
Si yo se lo doy así como está, igual va a causar un problema intestino en el animal. Entonces, tengo que tener bastante cuidado de no proporcionarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque van a producir diarreas, ¿verdad? Entonces, si yo le doy el pasto recién cortado, caliente o fermentado, de repente lo puse al sol y se fermentó, está caliente, va a producir tempanismo y va a morir el animal. Como les digo, no pueden evacuar esos gases y entonces termina muriendo. Ahora, cortarlo tempranito en la mañana, donde hay rocío de la mañana, y yo se lo doy así, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir diarreas. Entonces, hay que tener cuidado también con eso. Cuando los pastos están recién fumigados, acuérdense que los productos que nosotros utilizamos para fumigar son productos agroquímicos, son productos venenosos, ¿verdad? Si nosotros mismos tenemos una restricción de ingresar a esos campos que están fumigados, imagínense si nosotros le proporcionamos alimento contaminado con estos productos que hemos fumigado. Entonces, de hecho, que los voy a envenenar y van a morir estos animales. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Otro es la alimentación mixta, ¿verdad? ¿En qué consiste esta alimentación mixta? En que yo le voy a seguir proporcionando el forraje, pero le voy a dar un porcentaje de concentrado, ¿verdad? El alimento concentrado, ¿qué es lo que hace? El alimento concentrado es muy bueno porque va a suministrar, va a cumplir con los requerimientos que el animal requiere. La alimentación con insumos accesibles desde el punto de vista económico y nutricional. Ya recuerde que siempre que yo en mi gasto mayor es el alimento. Entonces la forma de que yo lo pueda disminuir ese costo es utilizando insumos de la zona que sean más económicos. ¿Ya? Yo voy a suplementar su forraje que normalmente le sigo dando y sigue consumiendo, ¿verdad? Pero le voy a suplementar con un alimento concentrado, pero los insumos que yo utilice para ese alimento concentrado también deben ser económicos, ¿verdad? Y también tienen que ser nutritivos. Entonces, tengo que compensar esa alimentación balanceada con esa ración, pero que cumpla esos requerimientos. No es que yo le dé también una alimentación de primerísima, pero me cuesta carísimo y de nada va a servir porque no me va a recompensar los costos cuando lo venda. Entonces, yo me aseguro de que sea una buena ración y también me aseguro de que sea económica. El alimento concentrado satisface los requerimientos, acuérdense, de proteínas, de vitaminas, de minerales, de energía, porque yo le voy a proporcionar de acuerdo a sus requerimientos, ¿verdad? Necesita 13 de proteína, yo voy a darle alimentos que tengan proteína y cubrir ese 13 de proteína. Necesitan 2.200 kilocalorías, yo le voy a dar alimentos que me produzcan esa energía y que cubran esas kilocalorías, ¿verdad? Entonces, él dice, el concentrado sustituye el 40% de toda la alimentación, ¿verdad? El 40% de todo lo que consumo. Entonces, si yo sé que tengo que darle de alimentación el 30% de lo que es su peso, entonces son 300 gramos, de esos 300 gramos yo tengo que darle el 40%, ¿verdad? Entonces yo saco cuánto es el 40% de esos 300 gramos, el resto se lo voy a dar en forraje y el concentrado en lo que me cubre, ¿verdad? Entonces son como 120 gramos que yo le tengo que dar en forraje y el resto son los 180 gramos que yo le tengo que dar perdón, en forraje y 120 gramos en concentrado. Entonces, chicos, hay que calcular muy bien para poder hacer esta alimentación, para poder saber cuánto le voy a dar. Y cada uno. Y recuerden, cuando tenemos un corral, tiene que estar todo del mismo tamaño y que tengan todos el mismo requerimiento para poder poner a todos la misma dieta. No puedo tener animales grandes y animales pequeños ahí, porque recuerden que los requerimientos son diferentes. Yo siempre los voy a juntar por lotes de acuerdo a tamaños y de acuerdo a pesos, de acuerdo a edades fisiológicas o situaciones, por ejemplo, de gestación o de lactancia, para que el alimento que yo les proporcione lo puedan aprovechar todas las hembras que están en ese corral o todos los machos de engorde que están en ese corral. Ya, entonces yo voy a proporcionar eh, todos los requerimientos que necesito. Entonces, a eso yo le llamo una alimentación mixta. Le voy a dar porcentaje de forraje y le voy a dar un porcentaje de concentrado, ¿ya? Los ingredientes utilizados para preparar, para la preparación de buena calidad y de bajo costo, se deben evitar los productos que contengan insectos, hongos o que estén contaminados con salmonela. De nada me serviría que yo les dé un balanceado si el maíz que estoy utilizando para ese balanceado tiene aflatoxinas, ¿verdad? Porque se desarrollaron hongos. De nada sirve que yo le dé de repente una harina de sangre, una harina de pescado, ¿verdad? Y que se presenten las toxinas y pueda terminar matándome a los cuyes o a los conejos. Entonces yo tengo que asegurarme también que el alimento que yo voy a utilizar para hacer esas raciones
tienen que ser alimentos que cumplan las condiciones mínimas para poder ser procesados y poder racionalizar una dieta. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado en la calidad de alimentos que yo voy a utilizar para esa ración balanceada también. No pueden haber insectos, porque de repente el maíz que compré está todo picado y está lleno de gorgojos. No, pues no me va a servir, ¿verdad? Porque ya el gorgojo se comió gran parte del maíz. Los hongos producen toxinas. Los toxinas van a terminar matando a mis pollos y a mis conejos, ¿verdad? La salmonela va a terminar destruyendo todos los intestinos, van a terminar con diarreas. Si logro darme cuenta a tiempo, los voy a recuperar, pero ¿cuánto voy a costar? ¿Cuánto me va a costar el antibiótico y todo lo que voy a tener que gastar para poder curar esa salmonela? ¿Verdad? Entonces, yo tengo, como siempre les he dicho y les repito y siempre les voy a volver a repetir, cuando yo compro un insumo alimenticio tengo que asegurarme que el lugar donde yo lo compré sea un lugar que me garantice que el producto es bueno. Y cuando hablamos de un alimento balanceado, es la mezcla de varias materias, ¿verdad? Primas. Ahora, esas materias pueden ser de origen vegetal, pueden ser de origen animal, pueden ser de origen mineral, ¿verdad? Entonces, esos balanceados van a cubrirme completamente lo que son los requerimientos de energía, de proteína, de vitaminas, de minerales, de fibra, de grasa, ¿verdad? Entonces, normalmente a mí me dicen que de la primera a la cuarta semana deben consumir de 11 a 13 gramos por animal por día. De la cuarta a la décima semana deben comer 25 gramos por animal por día. A la décima tercera a más, es decir, de las 13 semanas a más, deben consumir de 30 a 50 gramos por animal por día. ¿Verdad? Pero este alimento balanceado debe cubrir los requerimientos que necesita el cuy. Ahora, en el caso de la alimentación mixta, las etapas en las que se puede dar concentrado en los cuyes son al inicio del empadre, ¿verdad? Cuando ya van a empezar la etapa reproductiva, para que tengan un mayor número de crías por par, ¿verdad? Al final de la preñez, ¿con qué finalidad yo le voy a dar concentrado? Para que las crías nazcan con buen peso, ¿verdad? Y a las crías que recién desteto, durante 1 o 2 semanas yo tengo que darles concentrado. 1 o 2 semanas antes de sacar los cuyes al mercado. También tengo que tener, tengo que proporcionar una concentración, un alimento concentrado adicional al forraje que les estoy dando. Entonces, es muy importante. Si yo es que de repente en un principio yo simplemente no me estoy dedicando a engordar, sino estoy criando y estoy expandiéndome, entonces tengo bastante forraje, aprovecho para dar forraje. Pero si yo quiero mejorar ya su nivel de empadre, es decir, que el macho y la hembra puedan poderse reproducir de muy buena forma, dando una gran cantidad de crías, que esas crías nazcan fuertes y se puedan desarrollar normal, y entonces yo tengo que adicionar alimento concentrado en esos momentos importantes, ¿verdad? En el momento del empadre, en el momento de la preñez, al momento en que desteto, ¿verdad? Y sobre todo cuando voy a sacar los animales al mercado. La alimentación a base de concentrado, recuerden que el concentrado comercialmente yo ya lo puedo conseguir preparado, ¿verdad? Hay conejina, la cuyina también, que es la que se les da, que son alimentos pues, exclusivamente para estas especies, ¿verdad? Igual ya esos alimentos que me dan ya vienen con todos los requerimientos de nutrientes que necesita el cuy o el conejo para reproducirse o para seguir avanzando en su crecimiento, ¿verdad? Entonces, ahora esta presentación normalmente es peletizada en formas de cápsulas, en formas de pastillas, en formas redondas, ¿verdad? Depende de la presentación del mercado o de la empresa que fabrica estos productos. Entonces, tienen un alto contenido en materia seca. ¿Por qué? Porque ahí no tengo forraje verde. Todo es seco. Así yo proporciono harina de pescado, así yo proporciono torta de soya, afrechillo, polvillo. Lo que yo utilice para formular esta dieta es seca. Entonces, yo tengo que proporcionar agua, ¿verdad? Y recuerden que como estos alimentos son deficientes en vitamina C, yo la vitamina C la voy a proporcionar en el agua. Ya, entonces, esta dice, no puede utilizarse este sistema en forma permanente, sino para complementar el forraje se debe suministrar agua constantemente, ¿verdad? Si yo le estoy dando forraje y agua, el consumo de agua va a ser menos, recuerde, porque el forraje tiene un alto contenido de agua, sobre todo el forraje fresco. Entonces, va a ser menos. Pero si yo me dedico a una alimentación solo de concentrado, pues van a tener que consumir bastante cantidad de agua, porque como les digo, el alimento está en base seca, en materia seca, en altas concentraciones de materia seca.
la alimentación a base de concentrado, es recomendable suministrar el balanceado en pellets. ¿Para qué? Para evitar la pérdida o las mermas o los problemas respiratorios, ¿verdad? Estas que ustedes pueden observar aquí son pellets. Ya como les digo, vienen en formas como de cápsulas, redondeadas, ¿verdad? Entonces, es muy importante, sí, ¿por qué? Yo les decía incluso en las aves, porque es muy importante esa presentación, porque disminuimos las pérdidas, ¿verdad? Cuando el pollo pica o cuando el pollo va a comer, puede desperdiciar y tirar alimentos fuera del comedero, ¿verdad? Entonces ese alimento se desperdicia porque ya no lo puedo recoger, porque es forma de polvo. Y si tiene demasiado polvo, cuando el animal quiera comerlo, recuerden que la nariz también se va a introducir en el polvo que está formada la ración. Y va a respirar y se va a inhalar esa presencia de polvo, ya sea del polvillo de arroz, de la fechilla de trigo, del maíz molido. Va a inhalar eso y va a presentarle problemas respiratorios. Entonces, por eso es que se recomienda el pellet. El pellet, como son granitos, consume el granito, no hay problema de polvos ahí, ¿verdad? Es más, al contrario, más beneficio porque cada pellet tiene toda la concentración de proteína y de energía que necesita y la va a consumir toda. No se va a desperdiciar nada. En cambio, el polvo, de repente, ni siquiera mezclé la mezcla, no la hice de la forma correcta y de repente por ahí se quedó en un lugar un poco más de concentración de sal y el otro menos. Y hasta para eso hay que ser muy cuidadosos al momento que preparamos el balanceado, ¿verdad? Entonces, para evitar todos esos problemas, como les digo, se puede utilizar los pellets. Ahora, los pellets son costosos y comprar alimento pelletizado es aumentar mis costos. Cuando yo soy emprendedor y recién estoy empezando, pues no tengo para hacer eso, ¿no? Y empezar a usar alimento pelletizado. Es algo que me convenga, ¿verdad? Y que sea rentable comparado con los precios que hay en el mercado. Y yo igual voy a ganar. Dando el alimento pelletizado, igual yo tengo un margen de ganancia, de repente podría hacerlo. Pero de lo contrario, entonces hay que tener bastante cuidado al momento en que yo les voy a dar el alimento, de qué presentación les voy a dar el alimento. Ahora, como les digo, los alimentos comerciales tradicionales comúnmente balanceados son muy utilizados. Sin embargo, suelen ser antieconómicos, lo que les decía, son bastante costosos, porque el proceso que entran es el mismo alimento que yo lo hago en polvo, pero entra a una máquina a vapor caliente, presiona tanto el alimento y luego empieza a salir por moldecitos. Por eso tienen esos moldecitos como por pastillas, como cápsulas, porque si es el molde, empieza a presionar el alimento y empieza a salir así. Ya, entonces, ese proceso es el costoso. Ese proceso de peletizar el alimento es el costoso, por eso es que aumenta el precio del insumo cuando es presentado de esta forma. Entonces, es muy importante formular las raciones. Si yo puedo formularlas, puedo hacerlo. No formulo las raciones y eso es lo que están aprendiendo porque ya conociendo los requerimientos y conociendo los insumos, pues vamos a formular raciones, ¿verdad? Que tenga los proteínas, los insumos proteicos, ¿verdad? Que tenga lo más económico de sus insumos, ¿verdad? Puede ser la harina de pescado de segunda, no necesariamente la de primera que es la más costosa, sus productos de trigo, el afrechillo, el polvillo, la cebada, la pasta de algodón. Recuerden que ellos consumen alimentos un poco más fibrosos, no necesitan alimentos menos fibrosos porque ellos pueden transformar toda esa fibra en nutrientes. Entonces, los insumos energéticos que normalmente el cuy debe consumir son los que son ricos en carbohidratos, en almidones, o los aceites, ¿verdad? Todos ellos son alimentos ricos y son alimentos energéticos, ricos en carbohidratos. Aquí nos referimos el maíz, es un alimento energético, la cebada, la avena, el afrecho de trigo, el afrecho y el afrechillo de trigo, el centeno es un grano que también, si lo cultivamos, también lo podemos utilizar como un insumo energético, ¿verdad? La cascarilla de arveja, si es que nosotros estamos procesando la arveja y me sobra la cascarilla, yo la puedo procesar y la puedo utilizar como alimento para los pollos y conejos. La melaza, que es el residuo de la molienda de la caña, ¿verdad? También para utilizarla para mezclar y le puede dar un buen sabor y que sea más palatable el alimento. Y los aceites, puede ser el aceite hidrogenado de pescado, puede ser el aceite de soya, el aceite de girasol, cualquier grasa, cualquier aceite va a proporcionar energía a la ración de los pollos y conejos. Entonces, puedo utilizar cualquiera de estos, ¿verdad? Pueden ser molidos, normalmente se muelen para que se vuelvan partículas más pequeñas y las pueda aprovechar mejor el pollo o el conejo. Ahora, como insumos proteicos, tenemos una variedad infinita también de insumos proteicos. Tenemos la pasta de algodón que me proporciona proteína. Tenemos la harina de soya, ¿verdad? Que la podemos utilizar suelta o la podemos utilizar peletizada. También la harina de pescado es un alimento
altamente proteico, ¿verdad? La harina de soya, la harina de carne y hueso, ¿verdad? Que también la podemos utilizar como un insumo proteico, la harina de sangre, la urea también nos da, la urea, recuerden que la urea que ustedes utilizan para fertilizar la tierra tiene un alto contenido de nitrógeno. Y las proteínas, recuerden que las proteínas se descomponen en aminoácidos y los aminoácidos son compuestos de nitrógeno. Ya su composición química de los aminoácidos es el nitrógeno, por eso es que la urea se utiliza en cantidades muy bajas, por supuesto, porque si no voy a terminar intoxicando a los animales. La urea se puede agregar en las dietas de vacunos, de ovinos, de caprinos. Aquí en los cuyes y conejos la podemos utilizar, pero en raciones muy bajitas, 0.01, 0.02. Me va a cubrir el requerimiento de nitrógeno, que es lo que tiene la urea específicamente. ¿Verdad? La harina integral de soya, la harina de girasol, ¿verdad? Cuando hablamos de la harina de girasol hablamos específicamente de la semilla de girasol, ¿verdad? Porque recuerden que del girasol también sacan el aceite, el famoso aceite de girasol, ¿verdad? Entonces, una vez que han extraído todo el aceite de las semillas, esas semillas van a pasar a un proceso de secado, de molienda, de trituración y vamos a obtener lo que es la harina de girasol. Un insumo altamente proteico. Entonces, casi la mayoría de estos insumos que estamos viendo acá ya lo hemos visto en producción de aves y saben cuál es su concentración de cada uno, cuánto tienen de proteína o de energía cada uno de estos insumos. En cuanto a los suplementos minerales, pues podemos tener el carbonato de calcio, que lo podemos comprar en forma comercial, o podemos utilizar la harina de huesos, que también, recuerden que los huesos están formados por calcio, y podemos utilizarlo. Podemos utilizar la conchuela, que es una harina de conchas, ¿verdad? Que también es rica en calcio. Las sales minerales, ¿verdad? La sal común, acuérdense que la sal común es cloruro de sodio. Entonces voy a cubrir los requerimientos de sodio, los requerimientos de cloro que tienen los animales. Entonces, esos compuestos minerales también forman parte de la ración, acuérdense. Necesita minerales, necesita vitaminas, todos esos compuestos tienen que estar dentro de su dieta. Como productores debemos de saber que el mayor costo en la producción de cuyes es la alimentación. Miren acá en el caso de ellos es de 70% del costo total. Entonces, ¿qué debemos hacer? Utilizar insumos baratos, de fácil adquisición en la zona y utilizar animales mejorados. ¿Por qué? Los animales mejorados recuerden que van a aprovechar mejor el alimento, lo van a transformar en carne con mayor facilidad porque ya están genéticamente programados para eso. ¿Verdad? Entonces busco insumos, de repente, justo ha habido de repente cosecha de trigo, entonces yo puedo utilizar el polvillo de trigo, justo ha habido cosecha, de repente han estado moliendo caña, yo puedo utilizar la melaza, ¿verdad? Entonces, de repente en mi zona hay sobreproducción de maíz, el maíz está barato, aprovecho y compro maíz para poder alimentarlo, ¿verdad? Para molerlo y poder utilizarlo, ¿verdad? Entonces, hay que aprovechar lo que nosotros tengamos en la zona y puede ser nutritivo para nuestros animales, cuyos o conejos. Para el caso de los conejos también tenemos fuentes proteicas, ¿verdad? El conejo es un poco más rústico para comer. Recuerden que si yo le tiro desperdicios de cocina, se los va a comer, los va a aprovechar, la zanahoria, las papas, etcétera, lo va a aprovechar perfectamente. Pero también el alfalfa verde es un nutriente que ellos consumen mucho, ¿verdad? Es una leguminosa altamente proteica, entonces la alfalfa, los conejos la aprovechan muy bien. Todo el mundo que tiene de repente de mascota en casa un conejito, le compra su alfalfa, su hato de alfalfa y lo mantiene alimentándoselo con alfalfa. Si no, damos un proceso a ese forraje, lo convertimos en heno y luego se lo vamos a ir proporcionando en forma de heno. La coronta de maíz, ellos la pueden aprovechar muy bien, igual que el vacuno, igual que el ovino, el caprino. La coronta de maíz es cuando una vez que yo he sacado el maíz de la mazorca, saco el maíz y me queda lo que nosotros conocemos como tusa, ¿verdad? Esa es la coronta del maíz. Esa coronta es molida y puede ser entregada a los conejos dentro de su ración balanceada. La harina de pescado también, como les digo, la harina de pescado lo que sí hay que tener cuidado es que no utilizarla en altas cantidades para que no se pase el olor o el sabor a la carne, ¿verdad? La torta de soya, el maíz molido, todos estos insumos se pueden utilizar en la alimentación de los conejos.
Y como hidratos de carbono o como carbohidratos, pues tenemos los granos, los tubérculos, las harinas, que también no son utilizadas para el caso de los conejos. Entonces, en el caso de los balanceados para los conejos, tienen que tener, normalmente tienen formas de pastillas, tienen formas de cápsulas, ¿verdad? Tenemos que darle un balanceado fresco y no algo que tenga yo de repente almacenado por más de 2 meses. Generalmente, esos alimentos balanceados tienen que estar frescos para el caso del conejo, no consumirlos después de 2 meses. Cuando los gránulos forman la mayor parte de la dieta, hay que añadirles siempre heno o hierba, de manera que se mantenga el nivel constante de forraje. ¿Verdad? Entonces, de repente yo ya no le doy forraje a este conejo, sino simplemente le doy concentrado. Entonces, de vez en cuando yo tengo que darle heno, ¿verdad? Para que igual le ayude a su digestión y pueda procesar toda esta fibra, porque de todas maneras el organismo necesita fibra. Entonces, las forrajes son los que mayormente tienen fibra, entonces al forraje hay que proporcionarle algo del forraje. Los complementos del forraje normalmente, en el forraje normalmente utilizamos lo que es la alfalfa, los bosques del prado, forrajes, luego para todo, tanto para los gazapos de engorde como para las madres de cría, nunca les debe faltar el balanceado para que se desarrollen bien, se críen, puedan fortalecerse, porque recuerden que ahí le vamos a dar el calcio o la proteína que necesitan para desarrollar las crías que tienen en el vientre. A los machos en cría, por el contrario, hay que restringir la comida si no engordan demasiado y no cubren bien a las conejas, pero pasto, que coman todo lo que quieran, ¿verdad? Entonces, los machos recuerden que no necesitan tener los gordos, sino no van a poder cubrir a la coneja. Con ellos sí podría yo poder utilizar una ración mucho más rica en pasto, ¿verdad? Entonces, los forrajes ¿cuáles son las raciones de forraje que deben consumir? Para el caso de los machos, 120 gramos por día, las hembras gestantes, 150 gramos por día, los gazapos, 100 gramos por día, y los gazapos de más meses, 150 a 200 gramos por día. Como les digo, en cuanto a lo que es fibra, normalmente los alimentos voluminosos tienen un menor valor alimenticio, en consecuencia necesitan mayor cantidad de suministros al cuerpo, las propiedades vitales precisas para mantener unas buenas condiciones. El heno, por ejemplo, el heno, las hierbas hay que darles para que consuman fibra. Si es que yo, como les digo, les estoy dando mucho concentrado. El agua no les debe faltar, ya el agua no les debe faltar. Las avenas son ricas en proteínas, les puedo proporcionar en el alimento, ¿verdad? Las avenas, las cebadas también, añadirlas en partículas más pequeñas y también me van a proporcionar nutrientes. El maíz, como les decía, en el caso de los conejos también lo puedo proporcionar, pero lo utilizamos más en lo que son aves. Bajas concentraciones. En semillas de girasol, si es que yo puedo utilizar la harina de semillas de girasol, también la puedo utilizar, ¿verdad? Me ayuda mucho en cuanto a lo que es calentar el cuerpo, ¿no? No se utiliza no se debe utilizar con mucha frecuencia, sino de cuando en cuando en una ración muy, muy poco para proporcionarle en la dieta. Otra es la linaza, que también la podemos utilizar. El pan también lo podemos utilizar para el caso de los conejos. Son adicionales a los insumos que normalmente ya conocimos y los vimos en el caso de los cubios. Ahora, estos son los alimentos comerciales que normalmente nosotros podemos encontrarlos, dependiendo de las diferentes marcas comerciales que existen o de las empresas de alimentos que dan, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos para diferentes edades podemos darlas si es que nosotros no formulamos una ración, pero de preferencia, como les he dicho, siempre hay que formular. Y bueno, ahí tienen sus tareas para la semana 13. Hoy día simplemente nos tocaba ver lo que eran los insumos alimenticios, ¿verdad? Todo lo que era insumos alimenticios. Entonces, eh, eso es lo que hemos visto el día de hoy. Eso es lo que nos tocaba ver. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta, chicos? Ya generalmente para cuellos y conejos casi es similar lo que es los alimentos o los insumos alimenticios. Ya para la próxima semana estamos formulando lo que son dietas, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta?